Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este conversatorio con los posgraduados. El día de hoy estamos muy contentos porque hoy nos acompañan tres mujeres posgraduadas que tienen ahora sí la autoridad para platicarnos acerca de los temas tan actuales como son precisamente la perspectiva de género. Y yo agradezco a las maestras Ana Lilia Velasco Leonel y Rocío Leticia García Díaz y a la doctora Araceli García Lomelí. Y bueno, empezaríamos con la maestra Ana Lilia Velasco Leonel y se repetiría mi misma pregunta para las tres posgraduadas. ¿Qué sería, maestra, la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos va a permitir reflexionar acerca de las desigualdades entre mujeres y hombres con base en las diferencias sexuales. La perspectiva de género determina que estas desigualdades se han dado por la forma cultural y los contextos históricos de la sociedad. En ese sentido, es importante pues conocer que la perspectiva de género y los estudios de género inician a partir de la década de los 70 con la psicología, ¿no? En los estudios de la psicología es en este caso el psicólogo Robert de Stoller que empieza a hacer una serie de estudios en la sociedad y determina que estas diferencias no son como se nos había de alguna manera hecho creer, que las mujeres y los hombres somos diferentes meramente por razones biológicas, sino determina que es fundamental la cultura, ¿no? La forma en que nos relacionamos está determinada por las formas culturales, no así por esta parte biológica. Inclusive, con la perspectiva de género, se logra erradicar estereotipos de género que en todas las sociedades permean. Por ejemplo, el instinto maternal. El instinto maternal que por muchos años, yo diría por siglos, se había pensado que es, y hay quien lo sigue pensando, que el instinto maternal existe para las mujeres. Y bueno, pues la perspectiva de género y los estudios feministas lo que nos van a decir es que ese es un mito que está de alguna forma enmarcado en estas diferencias sexuales, ¿no? Bueno, y de ahí que la perspectiva de género como herramienta de análisis se pueda aplicar a todas las ciencias, inclusive a la rama jurídica, a la ciencia del derecho. Por eso es muy importante que hoy en día todas las personas, ¿no? Antes se decía que solamente los psicólogos, sociólogos y otros estudiosos de otras ramas eran quienes tenían que tener estudios de género. Vamos a ver que el género y la perspectiva de género es transversal y que todas las personas tendrían que tener de alguna manera, y más los especialistas, estudios en la materia, ¿no? Yo diría que en México, para situar un poco el contexto en el que estoy hablando, es muy importante y urgente que comencemos a hablar en clave de género, a visualizar y hacer análisis desde esta perspectiva, llevarla más allá y de alguna manera romper con estas visiones positivistas y tradicionalistas en cualquier análisis de la sociedad, ¿no? Me parece también importante hablar de que la perspectiva de género nos va a permitir que las condiciones de desigualdad social
se logren erradicar, contribuye. Se requiere de una serie de situaciones, pero como herramienta de análisis es fundamental para abatir las desigualdades entre mujeres y hombres y, por tanto, las desigualdades sociales. Bueno, también hablando sobre la perspectiva de género, les diré que ha avanzado ya en la perspectiva de género. Anteriormente, bueno, tenía como base lo que es el concepto de equidad. Actualmente ya hemos transitado a un concepto más amplio que es la igualdad sustantiva, del cual considero que es también fundamental hablar del término de igualdad como un elemento necesario. Muchas gracias, maestra Ana Lilia, por su primer comentario. Y adelante, maestra Rocío García, por favor. Maestra Rocío no tiene su micrófono. Gracias. Digo su audio. Gracias. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, yo abonando un poco a lo que Ana ya comentó, considero importante trabajar la perspectiva de género e importante mencionar qué es o qué consideramos o cómo consideramos que es la perspectiva de género si la tuviéramos que definir de alguna manera, porque yo la considero, y quiero empezar con esta postura personal, yo la considero más allá de una herramienta de análisis o más allá de una metodología para hacer estudios en cualquier rama, porque ya bien lo dijo Ana, el género o esta perspectiva de género es una herramienta transversal que nos permite hacer estudios y análisis en cualquier disciplina prácticamente. Yo considero a la perspectiva de género una forma de ver la vida y una forma de ver el mundo. Nosotros comúnmente nos referimos al género, a la perspectiva de género como ponernos unos lentes. Nos ponemos los lentes del género porque nos cambia completamente la visión del mundo, nos cambia la forma en cómo incluso nos vamos relacionando con los otros. Nos relacionamos en la casa, con los compañeros de trabajo, con los desconocidos que interactuamos en el camión, en el metro, en donde se nos ocurra, ¿no? Principalmente para mí la perspectiva de género significa eso, el cambiarme los lentes, borrarme todas los esquemas y las enseñanzas que traía desde niñita, porque así me educaron en casa, y modificar toda esa forma de pensar y de cierta forma revolucionarme y revolucionar un poco el entorno en el que me he desenvuelto, porque eso para mí ha significado el género. Es una herramienta, sí, de análisis, es una metodología que nos permite interpretar el mundo de alguna forma, porque partimos de la idea de que el género se relaciona con este conjunto de características que nosotros le vamos asociando a una persona por considerarla que es mujer o que es hombre, por hablarlo de una forma muy, muy simplista. Y entonces, quienes empiezan a hacer ese tipo de análisis, pues sí, son los psicólogos, pero importantemente la antropología, la sociología contribuyó a eso, porque son estas las ramas que trabajan mucho con el tema del rol. Incluso los temarios de sociología vemos que un tema en específico es el rol. Entonces, cuando nosotros decimos es que una persona o determinado sujeto que convive en cierta comunidad desempeña ciertos roles dependiendo del lugar en el que se posicione en su interacción con los otros, va a
a desempeñar distintos roles. Y entonces yo, por ejemplo, tengo un rol de profesionista, un rol de hermana, un rol de mamá o un rol de funcionario público o funcionaria pública. Y aunado a esos roles vamos a descubrir lo que Ana decía, que va a ir un poco pegadito al rol, que es el estereotipo. Y entonces el estereotipo ya son todas estas cargas culturales que nos asocian a todos o por ser hombres o por ser mujeres. Y entonces la mujer, por ser mujer, va a desempeñar principalmente el rol de ser madre. O como soy mujer y entonces tengo una conducta esperada por la sociedad hacia mi persona, mi mamá me va a educar para que yo sea una buena esposa. Y mi papá va a hacer lo mismo. Y a mi hermano lo van a educar para que sea un buen proveedor. Y a todos nos van a educar para que nos casemos y tengamos hijos. Entonces, ahí, desde que alguien dice, yo no me quiero casar, está rompiendo con ese estereotipo. Y lo que hace el género o la perspectiva de género como herramienta y metodología de estudio o de análisis es justamente ver eso. ¿Sabes qué? Aquí hay un rompimiento y aquí podemos ver que el estereotipo es completamente cultural. El rol, por lo tanto, también es cultural y todo es interpretable a partir de una visión. ¿Con qué visión voy a interpretar yo? Bueno, decidiremos diferentes, ¿no? Y entonces hay muchas teorías sociológicas, teorías antropológicas, biológicas para explicar el mundo y la perspectiva de género sería una de ellas, pero además la cerecita en el pastel que tiene la perspectiva es que yo estoy interpretando a la sociedad con la perspectiva de género, pero lo puedo hacer desde diferentes teorías con la perspectiva de género y por ello la perspectiva ay, se me olvidó la palabra, es transversal. La perspectiva de género se vuelve transversal por ese sentido. Muchas gracias, maestra Rocío García. Y bien, doctora Araceli García Lomelí, por favor, pasamos con tu comentario. Gracias. Gracias, pues sí, yo estoy escuchando interesada a las maestras y ya una ya habló de metodología, otra de herramienta y bueno, Rocío terminó hablando de interpretación, que es donde yo me quedaría como en el enfoque, ¿no? En sí, poner en perspectiva algo, lo que sea, es contextualizarlo, es ubicarlo en digamos, en un entorno histórico, sociológico, como dicen las abogadas, cultural. Poner en perspectiva como tal es contextualizar una situación en particular, un rol, como dice Rocío, y aquí habrá que abonar en el sentido de que género no es referirnos exclusivamente a la mujer, porque hay quien pudiera pensar que juzgar con perspectiva de género es contextualizar nada más a favor de la mujer, y eso yo creo que no es lo más, no es la interpretación correcta según mi punto de vista, ¿no? Porque tan ser humano es la mujer como el hombre, como el gay, la persona gay, o sea, según el rol y su identificación con los demás, cada uno actuamos diferente y estamos, o sea, todo incide en nuestra interacción social. Y la interacción es desde la familia, bueno, históricamente podríamos hablar de que se ha hablado de un patriarcado, de un matriarcado y de diversas formas como interactuamos, como desempeñamos roles, a grado tal que, bueno, también se ha previsto la posibilidad de establecer derechos humanos para, digamos, como se contemplan como algo que es inherente a la persona como tal, pero que pues se hacen una distinción por grupo social, ¿no? Indígenas,
migrantes. No, el género es otra cosa. El género tiene que ver con contextualizar a las personas según no solo el rol, sino también según la apreciación que otros tienen sobre esa persona y según su propio sentir inclusive, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, una persona que se siente mujer siendo biológicamente hombre, pues su propio sentir se debe tomar en cuenta para, en todo caso, analizar en perspectiva. Yo emplearía la palabra, fundamentalmente, la palabra perspectiva como elemento de interpretación de la interacción de los seres en sociedad bajo las influencias culturales, sociológicas, jurídicas, inclusive antropológicas, en todos los sentidos en los que el ser humano se inserta a una sociedad, estamos contextualizados y eso es lo que tiene que considerarse como perspectiva. Y el género en sí, pues los diversos colectivos, porque bien lo había comentado la maestra Ana Lilia, la Organización Mundial de la Salud sí ha determinado que no, una situación en la que yo me ubico como mujer o como hombre o como una persona con una preferencia sexual determinada, pues no me desintegra de la sociedad, no me excluye de la sociedad, ni me hace diferente a los demás, sino que lo que atañe a mí en lo laboral, en lo social, en lo cultural, como ser humano, tiene que analizarse e interpretarse con perspectiva. ¿Qué perspectiva? Del género con el que yo me identifico, ni siquiera con el que yo biológicamente existo, sino como en el que yo me identifico. Entonces eso hace que el estudio de perspectiva de género sea contextualizar al ser humano en todos los ámbitos en los que se encuentra a partir de cómo yo me identifico en ese colectivo, en ese grupo social, para que en un momento dado se me incluya, para que sea incluyente y yo pueda desarrollar mis roles, mis capacidades, mis competencias, mis aptitudes y mis actitudes en entorno social sin ser excluido, que es lo que yo considero que pueda entenderse como una perspectiva de género. De ahí que no solo sea jurídica, como dice la maestra Ana Lile, como dice la maestra Rocío, pues no puede ser únicamente jurídica. Quien crea que la perspectiva de género nada más tiene que ver con un derecho humano para las mujeres o que sea exclusivamente jurídico, creo que no es así como debe ser, poner en perspectiva al ser humano. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Nos acaban ya de contextualizar en su primera intervención y pues vamos a una segunda ronda. Y en esta parte yo diría que en general toda la parte del derecho ha estado masculinizada, ha sido, como lo hemos escuchado de algunas personas que hacen estos estudios, ha sido un patriarcado. Y bueno, ¿cómo llevar esto? ¿Cómo llevar al corazón de este sistema la aplicación de perspectiva de género en el Poder Judicial? Maestra Ana Lilia, por favor, si nos pudiera dar su comentario. Bueno, pues hace una pregunta muy interesante. Precisamente se ha hablado, ¿no?, de que es primordial juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque si uno hace un análisis de las sentencias, por ejemplo, se da uno cuenta que las mujeres y los hombres son juzgados de forma distinta. En ese sentido, se preguntaría, pero pues, ¿por qué se juzgan de forma distinta las mujeres y los hombres cuando la ley es objetiva, es racional y debe de ser aplicada de la misma forma? Pues bueno, vamos a ver que en ese sentido, la aplicación objetiva del derecho penal no está alejada de que se aplique desde una perspectiva masculina, patriarcal, que reproduce mandatos de género.
Es decir, si analizamos las sentencias, nos vamos a dar cuenta que, bueno, desde hace tiempo los juzgadores introyectan en las sentencias su forma de concebir el mundo. Es falso esta parte de que un juez, una jueza va a ser objetiva de su contexto, ¿no? Vamos a ver, aquí entra en juego un tema que tiene que ver con el concepto de parcialidad e imparcialidad, ¿no? Que yo diría, el ser imparcial nada tiene que ver con reproducir los mandatos de género. Vamos a ver que, bueno, hay una serie de consideraciones que el Poder Judicial ha intentado hacer para erradicar esta masculinización en la aplicación del derecho y estos que van a responder a estos mandatos de género. Por eso, desde hace tiempo, se ha venido hablando de toda una reforma judicial, que, bueno, es importante mencionar que a partir de la reforma constitucional de 2011 se logra, yo diría, visibilizar el derecho humano y el derecho a la justicia para las mujeres, ¿no? En ese sentido, bueno, el utilizar la perspectiva de género, el Poder Judicial como una herramienta de análisis va a abrir la puerta para tener un método de interpretación del derecho y una valoración distinta que no contribuya o que logre contribuir a erradicar la desigualdad. Yo hace tiempo, para poner un ejemplo, leía una investigación que fue realizada hace 20 años sobre un delito, ¿no? El delito de homicidio en razón de parentesco, cuando las mujeres han sido juzgadas por terminar con la vida de su pareja tras haber vivido violencia familiar. Este estudio determinaba dos cosas. Uno, que, bueno, eran juzgadas de forma diferente que los hombres, cuando los hombres también terminaban con la vida de su pareja. En el caso de las mujeres, la pena oscilaba en una diferencia de 5 años más al ser juzgadas. Y una se preguntaría, bueno, ¿por qué esta variación? Porque lo que se espera socialmente de una mujer, una, es que el matrimonio es una figura jurídica, pero que va ligada al sacrificio, al amor de las mujeres, y que las mujeres, a esta forma de conceptualizar el amor, que conlleva al sacrificio, al aguantar todo, y a que una mujer debe soportar todo. Y una conducta de una mujer que termina con la vida de su pareja es una conducta reprochable socialmente, ¿no? No de la misma forma como se le reprocha a un hombre. ¿Por qué? Porque precisamente esa conducta rompe con lo esperado en la norma y lo que se nos ha enseñado que se espera de una mujer, ¿no? Y pongo este ejemplo porque es un tema difícil, pero bueno, pues hay varios casos. Si hiciéramos un estudio de todas las mujeres que están en reclusión, veríamos que muchas de las sentencias tienen que ver con un análisis sin perspectiva de género. De ahí que la Suprema Corte haya tenido que realizar una serie de lineamientos, de protocolos que respondan a determinados contextos, ¿no? Estos protocolos de juzgar con perspectiva de género, también protocolos para juzgar cuando se trata de menores, protocolos para juzgar cuando estamos hablando de personas de la diversidad sexual. Es decir, me parece que es muy importante que la actuación del Poder Judicial responda a todo un contexto cultural que actualmente ha cambiado, que ya la forma de juzgar no puede seguir siendo la misma, ¿no? Me acuerdo hace tiempo cuando estudié en la facultad que inclusive
cómo era posible que la Corte, para poner un ejemplo, haya determinado que la violación en el matrimonio era el ejercicio indebido de un derecho. O sea, vamos a darnos cuenta que hemos ido cambiando. Qué bueno que los aplicadores de la norma estamos cambiando y estamos, inclusive creo que también no solo el Poder Judicial es una pieza fundamental, sino que también las abogadas, los abogados, tenemos una responsabilidad muy importante para empujar ese cambio, ¿no? En la forma en que se litiga, ¿no? En los juzgados, en la forma en que analizamos, en la forma, y de esa manera vamos exigiéndole también a los juzgadores ese cambio. Me parece que la aplicación de la perspectiva de género en materia judicial, pues también permite que el juzgador logre ampliar o amplíe su visión del caso, que permita analizar por qué una mujer o un hombre actuó de determinada manera, no valorando únicamente lo que tiene a la mano, que puede ser un testimonio aislado, sino valorando todo el contexto, no únicamente estas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dan los hechos, sino valorando una serie de situaciones. Para poner un ejemplo, cuando estamos hablando de violencia, no es lo mismo, y bueno, aquí me parece importante, hay toda una serie de elementos que pueden hacer que una mujer, después de haber vivido distintos episodios de violencia, ejecuten un acto como producto o derivado de toda esa violencia que en la ley no se ve como una violencia continuada. Para poner un ejemplo, nuestro Código Penal todavía en esa parte se ha discutido, falta mucho hacer una serie de reformas que logren mirar la violencia desde otra perspectiva y de acuerdo a otras circunstancias, ¿no? Cuando yo hablo de violencia continuada, es que generalmente, hablando de violencia, únicamente se determina cómo actuó la persona en el momento, por ejemplo, si es agredida o no. Y no se mira que puede haber una serie de sucesos con antelación que han derivado en violencia y hacen que una persona a su vez reproduzca violencia hacia la otra como un mecanismo de defensa, que sin embargo nuestra ley no considera una defensa legítima, ¿no? Para poner otro ejemplo, cuando hablamos de perspectiva de género, como herramienta para los juzgadores, van a de alguna manera, a poder dar elementos que permitan analizar el síndrome de la mujer maltratada o el síndrome en un niño, en una niña también, de un maltrato que ha tenido consecuencias, yo diría, pues consecuencias que derivan incluso en la justificación de la propia violencia, en la naturalización de la violencia, ¿no? Y bueno, eso es fundamental. También me parece que es fundamental en el método de interpretación del derecho, en cómo un juez va a interpretar la norma. Digo, sabemos que hay varios métodos de interpretación, pero la perspectiva de género va a ayudar a ser más flexible en ese método de interpretación y poder ver, yo siempre digo, lo que a simple vista no se ve. Nos va a permitir ver el contexto, ver otras cosas que de alguna manera, si yo miro las cosas sin estos lentes de género de los que hablaba Rocío, no voy a poder ver más allá, ¿no? Y bueno, pues me parece que estamos todavía en este momento necesitamos todo este cambio fundamental en la reforma judicial. Escuchaba ayer al ministro Arturo Saldívar hablar de todo lo que le está costando hacer una reforma judicial
al interior, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque históricamente también el Poder Judicial ha sido un territorio, por llamarlo de alguna manera, de hombres, ¿no? Con una visión muy masculina del derecho y, por tanto, con una visión positivista de aplicar las normas. En ese sentido, creo que es necesario para este país, para esta ciudad, nos faltan cambios en la ley, pero creo que más allá de estos cambios en la ley, nos hace falta cambiar la forma cultural en que las personas visualizamos el mundo, y no porque se trate de poner en un saquito y de ponernos etiquetas todas y todos, sino más bien de ampliar la visión de las formas en que concebimos el mundo y de cómo nos relacionamos las personas, ¿no? Y creo que en atención a ello, pues los jueces, las juezas, también son personas que sienten, que tienen detrás una historia, ¿no? Aunque se nos haya hecho creer que son seres que tienen que manejarse con objetividad. Yo siempre digo que la objetividad, y a lo mejor, bueno, van a decir que estoy diciendo una locura, pero creo que la objetividad tal cual no existe y no puede existir porque somos seres permeados por una cultura, un contexto histórico que nos ha determinado como sujetos, como sujetas, y bueno, de acuerdo a eso vamos a ir concebiendo el mundo y vamos a ir comportándonos y aplicando, pues en este caso, el derecho, ¿no? Me parece también que con la aplicación de la perspectiva de género se van a dar otros elementos que van a permitir inclusive abrirnos a esto que hablábamos hace un momento, que inclusive la doctora señalaba, ¿no? Otras formas que están surgiendo, no sé si sepan, hace poco, bueno, hubo toda una, y sigue habiendo detrás, por ejemplo, de la niñez trans, toda una discusión, ¿no? Porque entonces empiezas a ponderar qué es primero el principio de interés superior del menor o lo que decidan sus padres o sus tutores sobre ese principio, sobre cómo va a desarrollar, ¿no? El niño, la niña, o cómo va a concebir su sexualidad. Entonces, me parece que la perspectiva de género nos va a permitir abrirnos a ese panorama, va a permitir a los jueces, sobre todo, abrir toda esta visión sobre estas cosas que están surgiendo, ¿no? Cuando hablamos, les mencionaba, de la niñez trans, de los intersexuales, del derecho a la identidad. Yo nací mujer, pero tengo una identidad diferente, ¿no? A lo que la sociedad esperaría, y entonces aquí el derecho tiene que ir con esta dinámica y estos cambios que se están presentando, y por lo tanto, pues la visión tiene que ir cambiando. No podemos seguir aplicando de manera tradicional la norma, analizándola de esa forma, y cada vez tenemos que ir evolucionando, ¿no? Y por eso incluso hablábamos de que ahora ya se le agrega a esto que es LGTB, transexual, bisexual y demás, ya se le agrega un Q, que es queer, también, que a mí, por ejemplo, es algo que todavía me cuesta entender qué es lo queer, pero que bueno, estoy entrándole a los estudios de la teoría queer, y bueno, pues ahora ya se habla de que hay que ponerle un más, porque las posibilidades son tan abiertas que nuestra visión también tiene que abrirse. No es fácil, parece un tema sencillo. Me parece que la cultura, cambiar nuestra visión, es lo más difícil. Decía por ahí, si no me equivoco, Albert Einstein fue el que dijo esta frase de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿no?
Tan es así que los prejuicios los tenemos tan introyectados, los estereotipos, los mandatos de género, que nos cuesta trabajo cambiar esa visión. Y creo que más a quienes hemos estudiado derecho, nos ha costado trabajo porque también, aquí me voy a permitir irme más allá de lo que toca el Poder Judicial, y yo creo que la forma como se estudia el derecho también tiene que cambiar, la forma como se enseña el derecho tiene que cambiar. No pueden seguir esos programas de estudios hablándonos de la teoría de Kelsen, digo, es muy respetable, pero creo que ya ha sido superada también, ¿no? Esta forma de concebir el derecho ya también se ha superado, y las escuelas tienen que ir cambiando la enseñanza del derecho para que a futuro tengamos jueces, abogados, abogadas, pues con otra perspectiva y con otra manera de entender el derecho y analizar la norma, ¿no? Me parece que eso es fundamental. No sé si con esto estoy logrando... No, muy bien, maestra, sí, claro, ya nos abrió usted la perspectiva y es excelente lo que usted nos acaba de referir, maestra Ana Lilia Velasco. Maestra Rocío García, pues adelante con su segunda intervención, por favor, maestra. Gracias. Bueno, Ana, tú dijiste muchas cosas. Y quiero retomar un poquito el ejemplo que pusiste de estas mujeres que viven esa violencia continuada y entonces en un acto le quitan la vida al esposo. Hay un caso paradigmático, en algún momento creo que lo habíamos comentado. Canadá fue el primer país que hizo una absolución de una mujer que asesinó a su esposo, argumentando la legítima defensa. ¿Qué pasó? Esta violencia continuada. La mujer era golpeada, masacrada, insultos, lo que ustedes se puedan imaginar. 20 años lo vivió. Y entonces llegó el día en que ella, pues, actuó. Se juzga el homicidio y le dictan una condena. Y se apela la decisión. Me parece, ahí no estoy completamente segura, pero fue una asociación quien toma el caso, apela a la decisión y dice, ellos esbozan la defensa con la legítima defensa y el tribunal de alzada absuelve completamente de los cargos a la mujer, y fue la primera sentencia en la que una mujer fue absuelta por haberse defendido de las agresiones constantes las que sufría junto al esposo. Entonces, ese es un caso súper, súper importante porque justamente muestra cómo los jueces que analizaron el caso, a mí se me hace súper bonito porque nos da lo que ya conocemos en el tribunal de la primera instancia. Pero cuando van al tribunal de alzada, sí juzgó con perspectiva de género, tomó en cuenta las circunstancias del caso, el contexto, verificó más allá de lo que tradicionalmente se pudiera vertir en un expediente, y entonces absuelven a esta mujer, ¿no? A mí ese caso me parece sumamente importante. Otra cosa de la que hablabas, Ana, es de la decisión, ¿no? Y el acto de ser objetivos. Desde el punto de vista realista, desde el realismo jurídico, pues sí, obviamente yo comparto la idea de que los jueces no son objetivos. Y nada más para puntualizar, yo tenía un maestro que siempre nos decía que la decisión es el acto más irracional que una persona puede cometer, ¿no?
cualquier decisión que tomes, cuando llega el momento de la decisión, dice, es como un salto al vacío. Entonces, en ese sentido, yo abono para decir que los jueces sí son personas y tienen unas concepciones del mundo tradicionales, machistas, y me refiero a jueces y juezas, porque también conocemos a juzgadoras que en su actuar y en su pensar tienen introyectado el machismo completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial? Ha habido muchísimos esfuerzos por introyectar la perspectiva de género en los juzgadores. Pero cuando nos acercamos a las capacitaciones, vemos a jueces y a veces no vemos a jueces, vemos que mandan a los suplentes, ¿no? O muchos de los que asisten comentan, es que este sí es para jueces, pero deberían de venir los secretarios de acuerdo y las secretarias de acuerdo, y deberían de venir los de estudio y cuenta, y deberían de venir los notificadores, y debería de venir todo el Poder Judicial, porque todo el Poder Judicial tiene el talón de Aquiles del machismo. Entonces, hace poco estaba escuchando yo unas acciones que había implementado el Poder Judicial y un pacto que dice Pacto para incluir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, y entonces a partir de ese pacto desarrollaron un montón de acciones y entre esas acciones está la capacitación. Cuando uno llega a la capacitación, pues, por ejemplo, todos los jueces y las juezas conocen CEDAW y conocen Belém Topará y han escuchado por ahí de la plataforma de Beijing. Y cuando uno les empieza a preguntar, oye, pero CEDAW, ¿en qué contexto? O ¿cómo ves los derechos? O cualquier pregunta ya muy concreta de CEDAW, entonces ya no contestan, porque resulta que no la conocen como creían que la conocían. Y cuando vas avanzando, hay el caso que se aprenden al dedillo todas las legislaciones, las de convencionalidad y las generales y las locales. Y cuando llegamos al caso práctico, entonces les cuesta trabajo armar un argumento en el que tomen en cuenta la perspectiva de género. Entonces, yo creo, y ahí ya voy a la opinión personal, la perspectiva de género en el Poder Judicial debe ser introyectada, pero no solamente hablando desde el punto de vista jurídico, sino tratar de llevar a cabo un montón de acciones para que a todos se les cambie el lente y entonces todos, lo que decía yo en mi intervención anterior, todos empecemos a ver el mundo con los lentes del género y en la medida en que nosotros podemos ver así, entonces a jueces y juezas se les va a ir facilitando tomar decisiones con perspectiva de género, porque van a ver más allá de lo que muestra un expediente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos que tomar muy en cuenta y también echándole a la alcancía de lo que Ana dijo, que tenemos un montón de protocolos. Pero yo creo que un tip como por el que podríamos empezar a hacer ejercicios para este juzgamiento con perspectiva de género, incluso no solamente hablando de jueces, juezas o impartidores de justicia, sino nosotros que nos hemos puesto en el papel de litigantes, cuando nosotros identificamos que existe una categoría sospechosa, entonces podemos
fácilmente hacer el tamiz, ¿no? Y el mismo protocolo, que además está a punto de modificarse y es viejito, pero sirve y ha abonado, el protocolo tiene ahí un cuestionario, ¿no? Tiene ahí como 12 puntos para decir cuándo alguien está dentro de una categoría sospechosa. Y si identificamos que nuestro cliente está en esa categoría sospechosa, nosotros mismos podemos impulsar el actuar judicial señalando, a ver, su señoría, esto es una categoría sospechosa, este caso, por lo tanto, debe ser juzgado con perspectiva de género. Y entonces nosotros ahí vamos obligando al mismo juzgador a pensar diferente su decisión y vamos transformando el derecho. El derecho, y me acuerdo, un libro que todos yo creo leemos cuando estamos estudiando, el derecho como obstáculo al cambio social, ¿no? Y justamente el libro lo que dice es eso, cómo la sociedad va avanzando, avanzando, avanzando y el derecho, ¡pum!, va atrás 50, 40 años y entonces va jugando una carrerita con la realidad, pero cuando ya la va a alcanzar, pues la realidad ya has hecho otro sprint, ¿no? Y el derecho justamente tiene ese reto. Y el reto del derecho no es el derecho comúnmente abstracto, porque el derecho somos nosotros. El derecho somos los abogados que vamos y postulamos. Son todo el personal del Poder Judicial, administrativos, incluso las personas que hacen la limpieza de los edificios forman parte de eso, ¿no? Es el Poder Legislativo, ¿no? Como uno de esos pilares, porque pues la norma se crea, pero luego la norma se interpreta y tenemos a la Suprema Corte pues dando directrices. La resolución de hace poquito de que las concubinas también tienen derecho, ¿no? Porque muchos hombres son casados, tienen, como pues feamente se dice, la capillita o el segundo hogar, todo eso, dichos completamente machistas, pero resulta que esa mujer que es de el ama de casa de la segunda familia no tiene derecho a nada cuando el señor fallece o cuando el señor decide que ya se acabó, ¿no? Y entonces esta decisión de otorgar la pensión alimenticia a esta mujer porque se configura un concubinato, aun cuando exista el impedimento, que ahora ya no va a existir ese impedimento de configurar concubinato cuando haya matrimonio, eso es un paso importante, ¿no? Pero es un paso que impulsó un abogado litigante o una abogada litigante. Entonces, el Poder Judicial yo lo veo como un todos los sujetos que interactuamos y que vamos y que hacemos un expediente y hacemos una promoción y entonces impugnamos y ahí es completamente la creatividad de nosotros como abogados y como abogadas para llevar a cabo esa transformación, porque el Poder Judicial puede implementar un montón de políticas, ¿no? Y el ministro, bueno, al reto que se enfrenta y el Poder Judicial de los estados se enfrenta a otros más retos porque, por ejemplo, en Chiapas, que sigue habiendo venta de niñas, ¿no? Ahí como los juzgadores y las juzgadoras pueden meterse a eso, ¿no? Si yo recuerdo que me decían, maestra, aquí atrás están vendiendo ahorita a una niña y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Entonces, yo hago hincapié en que sí son importantes los protocolos, son importantes, bueno, este tamiz a mí me parece sobre todo
muy, muy importante. Entre lo importante, el tamiz me parece muy importante porque nos da luz a todos los que participamos y el actuar que vayamos impulsando para la transformación del Poder Judicial. Es una transformación que nos va a tomar mucho tiempo y por supuesto que la enseñanza del derecho resulta primordial porque quienes fomentamos o no el machismo en el litigio somos nosotros los profesores y los docentes de cualquier universidad. Si en nuestro actuar y en nuestro discurso fomentamos la forma tradicional de enseñar y aplicar el derecho va a seguir siendo machista. No hay más, no va a haber más transformación si nosotros mismos no tomamos una actitud, o sea, es una palabra fuerte, ¿no? Pero no tomamos una actitud revolucionaria, no vamos a poder hacerlo. Y podemos ser revolucionarios de escritorio o no, pero el chiste es revolucionar, ¿no? Maestra Rocío, muchas gracias, ¿no? Pues increíble, la verdad, nos han abierto aquí los ojos y bueno, yo pasaría con la doctora Araceli para que nos haga su participación y solamente señalando aquí que curiosamente puede venir por acá realmente el cambio a la educación en el derecho, como ustedes lo han señalado, que es urgente, que deje de ser un mercantilismo y que se evoque ya verdaderamente a las necesidades que tenemos en este país. Y por otra parte, bueno, ustedes tocaron también el punto de a veces de este tipo de personalidades que se transforman cuando son jueces y bueno, se vuelve en un verdadera, como ustedes decían, se desconoce, ¿no? Adelante, maestra, con tu participación, por favor, doctora, perdón, Araceli. Pues ya, ¿qué más puedo decir de todo lo que han dicho? Pero bueno, el contextualizar en términos de género, el que se debe interpretar el contenido normativo, no solo es para el Poder Judicial, o sea, poner algo en contexto, en perspectiva, es para todas las funciones del Estado, la legislativa, porque el legislador tiene que contextualizar cuando cocina la norma, en la ejecutiva, porque los funcionarios públicos en el ámbito administrativo también tienen que, al momento de aplicar la norma, contextualizar y ver el rol que está jugando al momento de individualizar la norma cada persona. Pero bueno, en el caso que más nos ocupa, y es porque nosotros pues casi ubicamos a la norma en el contexto de lo contencioso, es que nos referimos a los tribunales. Pero bueno, el contextualizar la norma por los roles, por la identidad, por la forma de creer, por la forma de pensar, por cómo me ubico yo como ser humano en un contexto social regulado por normas de carácter coercitivo, es algo que implica y que debe haber implicado siempre una interpretación más laxa, no tan positiva como dice la maestra Ana Lilia, sino que al juzgador no le gusta modificar el sentido de la norma, o sea, no le gusta, no se siente cómodo, no la quiere interpretar, vaya. Simplemente tuvieron que existir los protocolos para decirle, lo debes hacer, o sea, es un deber ser, no es que tú digas, es que eso dice la norma y así lo voy a interpretar y así lo voy a plasmar en una resolución. Es que no es la decisión digamos, del juzgador al momento de interpretar la norma para resolver una controversia, decir, como eso dice la norma, pues así me quedo. No, tú tienes que actuar en contexto, que es por eso que están los protocolos, ¿no? Tienes que actuar en contexto. Máxime que, pues ya están mandatados en términos de el artículo 1 de la Constitución, porque la norma es se va adaptando a los tiempos. Entonces, los tiempos han cambiado y no puedes, tu juzgador, nada más centrarte en el contenido exegético de la norma para resolver. No, tú tienes que
siempre actuar en contexto. Y si no tienes el contexto, bueno, pues para eso incluso siempre han existido las presunciones humanas. O sea, es que no puedes en un momento dado cerrar los ojos a un contexto. Siempre han existido al momento de valorar las pruebas y resolver las presunciones humanas. Ahora, ¿de qué se trata? De que la presunción humana la hagas en contexto de la persona en particular, porque además estás individualizando, ¿no? Estás haciendo que una norma general se convierta en algo particular para resolver una controversia o para decir el derecho, y no basta con que tú digas, es que esto es lo que dice la norma. Sí, hay normas de interpretación estricta, pero pues tú también tienes que interpretar, se lo dejas a la corte, o sea, ese es otro problema tremendo, porque los jueces dicen que sea la corte, entonces uno tiene que pasar por el viacrucis, yo digo que es el viacrucis, de que primero el juez de primera instancia, la siguiente instancia, y tienes que llegar hasta las interpretaciones de la corte para que ahí, bueno, te hagan el gran favor de contextualizarte y de ponerte en perspectiva tu caso en particular. Las abogadas han hablado de cosas que han tenido que ver con la mujer. Yo siempre insisto en no ubicar siempre el género en la cuestión del machismo, del feminismo, porque hay otros casos, ¿no? Ha habido sucesos en que una persona que es una persona que se dedica a un sexo servidor varón, porque ahora existe, que se ve en un problema de violación. ¿Cómo lo van a juzgar? ¿Con qué perspectiva? ¿De hombre? ¿De mujer? ¿Cómo lo van a juzgar? ¿Con qué perspectiva? ¿Cuál es su contexto en general? Su contexto es cómo se siente. ¿Cuál es su rol en la sociedad? ¿Cuál es su rol como identidad? Entonces, a él hay que someterlo. Por eso, las ideas de la sociología, de la antropología, digo, el homosexualismo existe desde que existe el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que vamos a aislarlo y ponerlo de manera aislada, o por cómo es posible que lo vamos a poner en un rango de feminidad o en un rango de masculinidad, cuando hay que contextualizarlo, hay que ponerlo en perspectiva? Y eso es lo que se refiere a la perspectiva de género, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que verlo desde el enfoque del hombre o de la mujer. Y máxime, ¿no? Cuando todavía, o sea, todos tenemos como dicen por ahí, una personalidad, una intimidad, y a la hora de interpretar, bueno, estamos juzgando de manera tan parcial que estamos juzgando, como dicen por ahí, escupiendo al cielo para que la cara me caiga, porque estamos juzgando una condición cuando somos peor de lo que estamos juzgando, y le estamos poniendo toda la llaga y estamos señalando de manera estricta, cuando realmente pues, decimos, bueno, nos ha sucedido, ¿no? Que, oye, están juzgando una situación de concubinato cuando el juez tiene 3 concubinas, ¿no? Entonces, son situaciones que tú puedes pensar, no, pero es que está en su rol de juez. Sí, está en su rol de juez, pero para eso es la perspectiva de género, para que juzgues con perspectiva, para que no seas totalmente un aplicador demasiado positivista de la ley, sino que como los derechos humanos han tenido que evolucionar, porque, bueno, la misma Constitución, cuando se ve el constituyente permanente, el que está modificando la Constitución, se ve la necesidad de adaptarla a los tiempos en materia de derechos humanos, pues no le quedó otra más que decir, bueno, vamos a observar los derechos humanos, ¿no? Y además tú puso las reglas, ¿no? De manera que ellos evolucionan, son universales, son indivisibles, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué significa? Que los tienes que interpretar y lo mandata la Constitución, lo tienes que interpretar en todos los ámbitos, siendo tú parte del Estado mexicano. No se trata nada más de que sean los juzgadores. El juzgador siempre dice, no, yo me concreto a aplicar la norma, ¿sí? ¿Y dónde está? Porque tiene elementos de juzgamiento, elementos probatorios, para poder en un momento determinado contextualizar, poner la perspectiva
porque si no, se lo van a dejar únicamente al sistema sajón, que ese sí permitía interpretaciones y demás. Pero bueno, ya estamos viendo que es una necesidad imperiosa de que en todos los ámbitos se analice la perspectiva de género, se contextualice todo, se contextualice en la escuela, como lo están platicando las abogadas, se contextualice en la función pública, se contextualice en el derecho penal, en derechos de familia, en fin. ¿Por qué? Porque es que no, o sea, el legislador tiene que irse adaptando a los tiempos, como decía la maestra Rocío, ¿no? O sea, el derecho va atrasadísimo en relación con los tiempos y tenemos que irlo alcanzando y correteándolo, ¿no? Pero eso también se debe a una resistencia tremenda por parte del juzgador, porque no acepta la interpretación más amplia al momento de individualizar la norma. Y siempre dirá, no, es que yo me ajusto a esto, ¿no? Incluso para poder nosotros pedirle que aplique tratados internacionales en materia de derechos humanos, si uno no se los cita, si uno no se los refiere, ellos no, o sea, como que no existiera. Yo tengo actualmente, pues he conocido un caso de que ya un régimen de visitas y convivencia que se debió haber modificado de un señor que tiene una denuncia por abuso sexual al menor, que nunca prosperó desde hace 12 años, que ya está archivada. Bueno, no tomaron en cuenta la presunción de inocencia. Y bueno, aquí es al revés, porque la señora ya tiene una cuestión de violencia, de alienación parental tremenda. El señor no puede convivir con sus hijos. ¿Por qué? Porque ya tiene la idea de que por una cuestión de que se le denunció sin que se le haya probado en sentencia, él no puede convivir con sus hijos, ¿no? Entonces, también, ese es otro enfoque de perspectiva de género. O sea, tú tienes que contextualizar, juzgador, y no nada más quedarte con la idea de acá, que ella porque es mujer siempre la han maltratado. Sí, obviamente. Que no, que porque él es hombre siempre ha sido maltratador. No, que este es homosexual. No, que, o sea, la perspectiva de género es un contexto de la persona, tomando en cuenta sí el género, pero, como decían las abogadas, en términos sociológicos, antropológicos, culturales. O sea, el juez tiene que ser como más, como que cuando contextualizar más, poner en perspectiva, ¿no? Y en todo caso, pues incluso hoy ya se permite suplencia de la deficiencia de la queja en ciertas materias. Bueno, ¿por qué no aprovechar eso? Ya el juez de manera oficiosa puede aportar elementos de prueba en el proceso. No lo hacen. No lo hacen. Tienen una situación así como que no, me ajusto a la norma. No me lo pidieron, no me lo propusieron, no me lo hicieron ver. Entonces, ¿cuál es su papel? O sea, ¿son inhumanos? ¿En qué condiciones están ellos en una situación de individualizar la norma cuando la norma está regulando una situación de relaciones, sí, de carácter jurídico, pero que tienen que ser humanas? Porque el sujeto del derecho es el humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí que habría que insistir en que debe ser capacitado el personal de todos los ámbitos del desarrollo del Estado, no solo en el judicial, en el ejecutivo, en el legislativo. Entonces, tenemos que entender que la perspectiva es poner en contexto, ¿sí? Por eso esa es la palabra, poner en contexto. Y en contexto para elaborar la norma, en contexto para aplicarla y en contexto para resolver controversias que se susciten en la individualización de la norma, que no debe ser una resistencia tal que tiene el Poder Judicial, porque nos dificulta la tarea a nosotros como postulantes, a las personas como quienes se someten digamos, en el ejercicio de acciones judiciales a una determinación de un juez que tiene mucha limitante sociocultural para analizar en contexto. Primero, porque él también tiene su propio contexto,
Sí, hay por ahí un texto del elogio de los jueces, ¿no? Que dice, bueno, pues es que él tiene su propio contexto, pero entonces a la hora que hacemos nuestro trabajo, nos salimos de nuestro contexto y nos vamos a la perspectiva. Y analizar con perspectiva es analizar con contexto, ¿no? E incluso poner de tu parte. Obviamente sí tienen muchos asuntos y qué flojera y cómo lo voy a impulsar yo y todo, pero entonces ¿cuándo vamos a mejorar un sistema de juzgamiento para hacerlo equitativo, ¿sí? Para hacerlo justo, para hacerlo, digamos, dinámico en términos de que vaya evolucionando como evoluciona la sociedad y para hacerlo adaptable a los cambios? Pues entonces hasta que se le ocurra a alguien meter una iniciativa de reforma de la norma para que entonces sí cambien las cosas. Eso es lo que hace tan estático el sistema jurídico. Si bien nuestra Constitución es rígida y todo eso, bueno, pero la sociedad no es rígida. La sociedad va evolucionando y el papel del juzgador debe ser dinámico. Y si para eso la Corte le tiene que hacer los protocolos, bueno, pues que se los haga, pero que el juzgador observe el protocolo, no hasta que llegamos hasta a la jurisprudencia, a una interpretación, pues después de un viacrucis, y debo decir que quien llega, porque quien no tiene el recurso económico para estar pagando al abogado para que se vaya a la apelación, es el que más sufre la consecuencia de una norma que no se interpreta, no se emplean las herramientas, como dice la maestra Ana Lilia Velasco, no se emplean las herramientas de perspectiva de género, y que quede claro que no el género debe enfocarse exclusivamente a la mujer. Ok, vivimos en una sociedad que ha sido tradicionalmente machista y por eso siempre estamos con que sí es a la mujer a la que le ha tocado. Pero la perspectiva es en un sentido mucho más amplio. Es un contexto del ser humano, cómo se ubica en su identidad como tal, cómo se involucra socialmente con la familia, con su pareja, con su entorno de trabajo, en fin, porque si no nos estamos fragmentando, somos un todo. Y si yo nada más te veo ahorita como empleada y mañana como mamá y después, entonces en todos esos roles, ¿sí? Tiene que ver elementos de convergencia en una identidad personal, que es lo que implicaría en todo caso hacer una interpretación utilizando la contextualización de perspectiva de género como una herramienta, como lo menciona la maestra Ana Lilia Velasco, o como una metodología, como lo señala la maestra Rocío Leticia, y como usted, maestro, y convergemos yo creo que en este sentido, como un mecanismo de interpretación más amplio, más plural, más hasta democrático y más humano. Entonces yo creo que así debe ser. Muchas gracias, doctora Araceli García. Y bien, pues yo tenía más preguntas, evidentemente el tiempo se nos va con este tema tan interesante. Ya no voy a dar preguntas, yo quisiera que ustedes de manera libre pudieran en esta última intervención manifestar hablar sobre lo que ustedes quieran, sobre igualdad sustantiva, sobre la equidad y la igualdad, etcétera. Adelante, maestra Ana Lilia Velasco, con su participación. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me encantaría cerrar, ¿no?, comentando que pues la perspectiva de género, los estudios de género ahora, pues nos exigen también que realmente esta aplicación de la perspectiva de género y tenga impacto en la vida de las personas, ¿no?, que tiene que ver con todo esto que comentaba hace un momento la doctora, que comentó la maestra Rocío, en el sentido de que, pues, ¿de qué sirve, yo diría, tener leyes de avanzada? Porque vamos a decirlo, que la Constitución, yo aquí creo que al haber esta reforma en el 2011 con el artículo 1, logró flexibilizarse y abrir, porque ya no solo nos tenemos que aplicar los jueces, los que
litigamos, los que postulamos, no solo tenemos que aplicar las normas nacionales, sino incluso todos aquellos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Entonces, eso te abre, porque, bueno, llevamos un retraso, yo diría, pues, de siglos, ¿no? Para poner un ejemplo, no es posible que la Convención contra la Discriminación de las Mujeres se haya, ¿no?, aprobado en el 79 y México la ratificó hasta 1980 y apenas ahorita los juzgadores ya la estén aplicando. Ahora también, en ese sentido, ¿por qué menciono que necesitamos ya transitar a una igualdad sustantiva? Pues en todos los ámbitos de la vida. Yo tengo experiencia junto con la maestra Rocío de haber capacitado, ¿no?, al Poder Judicial, y yo digo, ya pasemos de la sensibilización, o sea, creo que en México el discurso de la sensibilización está muy padre, pero si se requiere sancionar, me voy a ir a un caso extremo, pero los juzgadores que no apliquen la perspectiva de género deben de tener consecuencias. Yo le comentaba a Rocío, no se trata únicamente de saberme las convenciones al dedillo. No sé si sepan, se acaba de aprobar, ¿no?, lo empujó una organización de la sociedad civil, la transparencia de las sentencias, porque antes lo que existía es que únicamente el Poder Judicial determinaba qué sentencias hacía de conocimiento público. No, se acaba de reformar la ley porque, a ver, yo aquí diría una pregunta al aire. ¿Cuál es la forma como evaluamos la sociedad a los juzgadores? Pues con el conocimiento de sus sentencias. Si yo no conozco cómo un juez está emitiendo sus resoluciones, pues nunca voy a poder saber de qué manera está aplicando, si está tomando en cuenta los instrumentos internacionales o no. Y me centro en esto porque tuve la oportunidad de participar, de ver como observadora la ratificación de magistrados, ¿no? Y resulta que de los 4 que fueron ante el Congreso y explicaron, ¿no?, más bien, y dieron respuesta a varias preguntas que se les hacían, todos con una semblanza curricular excelente, algunos con doctorado, se sabían las convenciones de memoria, pero cuando una de las diputadas dice, a ver, pero yo tengo y lo investigué y usted resolvió este caso de esta manera, resulta que nada de la aplicación de la perspectiva de género. Es decir, ¿de qué nos sirven juzgadores que se sepan la convención al dedillo si en el momento de aplicarlo a un caso concreto, no lo hacen? Y por lo tanto, ¿de qué me sirve tener esa convención tan bonita, esa legislación nacional tan bonita, si no se traduce en un impacto en la vida de las personas? Por eso creo que ya debemos de pasar a concebir también en términos sociales el concepto de igualdad sustantiva, que nos habla de qué nos sirve tener un artículo 4º constitucional, ¿no?, que nos habla de la igualdad jurídica, si vamos a seguir con una constitución muy bonita, pero que no tiene impacto en la sociedad de carne y hueso, en los que diría, está muy choteado ya decir de las personas de a pie, pero entonces yo creo que también todas y todos tenemos esa obligación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo tendría que decir en el cierre de mi intervención. Y bueno, pues agradecer la invitación por haber participado en este conversatorio. Maestra Ana Lilia Velasco, muchísimas gracias. Maestra Rocío Leticia García, por favor, la escuchamos. Bueno, yo insistiría en los 3 ejes o los 3 puntos que han sido el eje de mi punto de vista el día de hoy. Primero, el tamiz. El tamiz, yo quiero insistir porque
el tamiz nos ayudaría a, por ejemplo, a argumentar con perspectiva de género el caso que menciona Araceli. El señor que lleva 12 años sin poder ver a su hijo, si nosotros le pasamos el tamiz, vemos que por esa misma situación de género, de ser hombre, él pasó por toda esa situación, entonces podríamos ahí impulsar el proceso para que a él también se le juzgue con perspectiva de género. La ministra Luna, en algunas participaciones que ha tenido en el Observatorio de Género de la Facultad de Derecho, ha hecho mención de casos similares y dice, bueno, si nosotros identificamos la categoría sospechosa y vamos a juzgar con perspectiva de género un caso así, es porque vamos a identificar que su misma condición de género le ocasionó una desventaja y una discriminación al momento de la impartición de justicia hace 12 años y entonces puedo retomar para impulsar un proceso en la actualidad y de alguna manera, no sé ahí qué tanto pudiera aplicar, dependiendo cómo se impulse, reparar el daño o buscar alguna otra alternativa para solucionar ese conflicto. Por eso yo insisto en que independientemente de que existen los protocolos y no es la única herramienta que nos da el protocolo, a mí sí me parece la más esclarecedora o la que nos pueda dar a nosotros muchas más herramientas metodológicas para entender la perspectiva de género. Y en ese sentido, lo ligó justamente otra vez con esta idea de la perspectiva, de que la perspectiva no es nada más saber que me van a juzgar con perspectiva de género o que puedo estudiar a la sociedad con perspectiva de género, sino yo mismo introyectar la perspectiva de género en mi vida. Y por ejemplo, a mí como mujer implicó decirme a mí y entonces decirle a todos, yo me asumo feminista, ¿no? Porque entonces ahora pues esos términos despectivos que la feminazi, que no sé qué, yo he retirado algunas amistades justamente por eso, porque pues su forma de pensar no corresponde con la mía y han hecho esa ofensa, ¿no? Me dicen la feminazi y bueno, ahí no se abona en la igualdad. Igualdad legal tenemos un montón de ejemplos, pero y regreso con el tamiz, ¿no? Si yo me identifico en una categoría sospechosa, porque tengo la calidad de mujer, pero además soy mujer y soy indígena, y además tengo una discapacidad física, ¿no? Puede ser motriz o mental, y además vivo en una comunidad súper alejada, porque puedo ser indígena viviendo en una comunidad urbana, pero resulta que no, que vivo hasta la punta del cerro. ¿Qué tantas oportunidades de ejercicio de la igualdad y del libre ejercicio de los derechos? Que eso es lo que significa la igualdad, que yo pueda ejercer mis derechos de la misma forma que los ejerce cualquier otra persona. ¿Qué tanto acceso a ese libre ejercicio de los derechos va a tener esa niña? Porque además es niña, ¿no? O sea, si yo le voy aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, y van a decir, ay, es que esto es una cuestión muy trágica la que estás poniendo, pero es un ejemplo que existen muchas así, ¿no? Y puede ser un niño, y puede ser un señor indígena, y puede ser, pónganle el que quieran, puede ser una persona negra, o una persona afrodescendiente, un afromexicano, ¿no? Tenemos muchos ejemplos para ponerle y pasarle el tamiz y yo insistiría en eso porque nos permite en serio ver ese contexto, como dice Araceli, ver la perspectiva y ver el contexto y cambiarnos los lentes. O sea, cuando empezamos a ver el mundo con esos ojos, te cambia de verdad la visión de tu propia vida. Es lo que a mí me ha impactado más
y es lo que pienso que también podría impactar la vida de los demás y como dicen las dos, impactar en la vida de los ciudadanos de a pie, porque si nuestros juzgadores, nuestros diputados y todas las personas que tienen que ver en un proceso de toma de decisión de política pública, política legislativa, de interpretación judicial, de aplicación de las leyes, todos los sujetos involucrados tienen esa modificación en su conducta, entonces vamos a avanzar mucho. Y me van a decir que a lo mejor soy bien romántica, ¿no? Porque pues eso, de aquí a que pase eso, pues van a pasar muchos años, pero si uno no empieza por uno, entonces en lugar de ser 50, van a ser 200 años, ¿no? 150. Creo que la respuesta está en lo personal para impactar en tu comunidad y entonces ir creciendo y hacer esta bolita de nieve para que todos y todas estemos en esa sintonía de ya pensar en la perspectiva de género. Los protocolos, si bien se dice que pues no son vinculantes y que no son obligatorios, bla, 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 el Poder Judicial sí los tiene como obligatorios para sus juzgadores. Incluso utilizar el lenguaje neutro y el lenguaje incluyente es una obligación del juzgador. Y vemos todavía las sentencias que no usan el lenguaje neutro y no usan el lenguaje incluyente. Y bueno, o sea, ya le colgamos como un montón de esferas al árbol de Navidad del Poder Judicial de qué es todo lo que no hacen. Pero también nosotros como postulantes y nosotros como miembros de la sociedad y personas de a pie, tenemos la obligación de exigirles para justamente la realización de la democracia y en ese sentido la realización de los valores democráticos a través de la impartición de justicia. Eso es lo que yo podría concluir. Muchas gracias, maestra Rocío Leticia García. Gracias. Muy amable. Y ahorita que comentaba usted, pensaba yo también en los migrantes, ¿verdad? Porque son miles. Y bueno, doctora Araceli García Lomelín, si nos haces favor de cerrar este conversatorio, por favor. Bueno, yo creo que ya no puedo decir mucho después de las conclusiones de las abogadas, pero a mí me gustaría el tema que abordó la maestra Ana Lilia de vigilar a los juzgadores, de que haya una transparencia de su función jurisdiccional. Y hoy en día yo creo que se llaman paradigmas de gobernabilidad en los que se encuentra la transparencia. Y en mi punto de vista, y bueno, también está, digamos, la gobernabilidad tiene que ver con que la sociedad participe de la observancia de cómo se gobierna. Entonces, yo creo que bien pudiera ser que hubiera colectivos que en tiempos reales hicieran como especie de encuestas de saliendo una persona que está llevando un asunto en un tribunal, oiga, a ver, platíquenos más o menos cuál es su asunto, quién lo está juzgando, cuál es el juez que lo está juzgando, cómo considera que va su asunto. Una especie de diagnóstico en tiempo real de casos reales para ver realmente cómo están trabajando los juzgadores, porque ellos están en su espacio es muy anónimo, o sea, aunque ellos aparentemente tienen las visitas del consejo y demás, no, ellos están en un espacio donde todo el personal del juzgado le cuida las espaldas al juez, el juez se las cuida a los del personal y allí es un secretismo tremendo y están pasando las personas, sobre todo en derecho familiar, con situaciones de injusticia, de malos tratos, y eso porque también es una función administrativa dentro de la jurisdiccional y ya no se diga cómo resuelven, que impide que haya una medición real y una transparencia de la función jurisdiccional, de ahí que usted los vea que resuelven pésimo algunas ocasiones, que son parciales, que sucedan tantas cosas cuando se dicta una sentencia y ellos son honorables.
a ellos cuando se les entrevista, entonces sí responden como que lo hicieran todo con perfección y con todo eso. Yo creo que debe haber un mecanismo de que transparente la función jurisdiccional en tiempo real, y que para eso está la sociedad civil, para poder implementar unos mecanismos de cómo estás juzgando. No basta que salgas en un foro como estos y te pongas, ¿no? Y digas, no, soy la octava maravilla como juzgador. No es cierto. Son seres humanos como nosotros, y no, en muchos de los casos, no contextualizan en términos de perspectiva. Y esto es, digamos, sería un primer paso para poder ver con resultados, creo yo, que se empiece a dar una función jurisdiccional con perspectiva de género. Y bueno, pues es que ya, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias, doctora. No, perfecto. No, muchas gracias, doctora. Y bien, yo terminaría diciéndoles que agradezco muchísimo a ustedes su participación, agradezco mucho a las personas que nos han acompañado el día de hoy, y los invitamos para el siguiente conversatorio este próximo sábado. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias.